Querido hermano, mi querida hermana, hoy quiero haceros una pregunta que puede cambiar por completo vuestra vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros, los católicos, vivimos sin la protección completa que Dios prometió en su palabra simplemente porque no conocemos una verdad que se haya escrito en la Biblia durante más de 2000 años? ¿Cuántos de nosotros dejamos a nuestra familia vulnerable, nuestro hogar expuesto, nuestra vida espiritual sin protección solo por falta de conocimiento? Las Escrituras dicen en Oseas 4:6 que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y hoy quiero mostraros que existe una enseñanza bíblica que el 99% de los católicos desconocen en absoluto. Una enseñanza que puede marcar la diferencia entre vivir protegidos o vivir expuestos a los ataques del enemigo. Esa verdad oculta está escrita en el Salmo 91. Pero hay una revelación dentro de ese salmo que nunca te han contado. Una verdad que Jesús mismo practicó y que cambiará todo si la entiendes hoy. Ahora mismo, antes de continuar, quiero que escribáis en los comentarios una sencilla declaración de fe que exprese vuestro deseo de protección divina. Escribe solo estas palabras: Dios me protege. Haz esto ahora como un acto de fe, como una declaración ante el cielo y la tierra de que deseas conocer esta verdad que puede transformar por completo tu vida espiritual. Ve a los comentarios y escribe: Dios me protege. Ese simple acto ya está activando algo espiritual en tu vida ahora mismo. Hoy quiero compartir con vosotros enseñanzas que, si se aceptan con fe, pueden transformar por completo vuestra vida espiritual y la protección que Dios quiere establecer sobre vosotros y vuestra familia. Palabras que no son mías, sino que surgen del corazón del Evangelio, de la revelación que el Espíritu Santo ha guardado en las Escrituras para iluminar vuestros desafíos espirituales más profundos. En cada reflexión que haremos juntos en este momento, deseo ayudaros a comprender mejor la voluntad de Dios en relación con la protección espiritual, a caminar con más propósito, paz y confianza en el Señor que nunca abandona la suya. Hay tantos católicos que viven con un miedo constante a las maldiciones, que evitan lugares o personas por paranoia espiritual, que sienten esa terrible sensación de estar desprotegidos ante las fuerzas de la oscuridad. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque nadie nos ha enseñado adecuadamente esta verdad oculta que está en el Salmo 91. Esta revelación que puede establecer una armadura espiritual completa sobre nuestras vidas. Mientras caminamos juntos por estas palabras que os ofrezco, veréis que no son solo enseñanzas teológicas lejanas, sino luz práctica para vuestro alma. Verdadera protección para vuestra familia, protección espiritual, que funciona porque está fundamentada en la autoridad de la palabra de Dios. Lo que llega a tus oídos hoy puede ser precisamente lo que tu corazón tanto buscaba en silencio, esa respuesta que tu alma pedía en las primeras horas de la mañana, cuando sientes que algo ataca a tu familia, cuando te das cuenta de que hay resistencia tras tus prácticas religiosas, cuando regresas de misa y encuentras una hostilidad inexplicable en casa. Y al final de esta meditación, querida, oraremos juntos una poderosa oración de protección, un momento de gracia que pueda fortalecer tu fe y establecer sobre ti esa cubierta divina que tanto deseas, ese escudo que la Escritura promete a quienes conocen y obedecen esta verdad oculta. Antes de continuar, quiero preguntarte algo importante, hermano, hermana. Si buscas un verdadero crecimiento espiritual, si quieres conocer las verdades de la palabra que pueden proteger tu vida y tu familia, entonces suscríbete a este canal como un compromiso de fe, como una declaración de que quieres seguir recibiendo estas enseñanzas que pueden cambiarlo todo. Deja tu me gusta
en este vídeo no solo como un gesto técnico, sino como un acuerdo espiritual con la búsqueda de la verdad. Como un amén digital que dice, sí, Señor, quiero saber qué tienes para mí. Y activa la campana de notificación para que no te pierdas ninguna enseñanza que Dios quiera revelar a través de este canal. Esto no va solo de algoritmos o alcance, querida. Se trata de asegurarte de que estas verdades bíblicas ocultas te lleguen justo en el momento en que las necesitas. Que no te vuelvas más vulnerable por falta de conocimiento de la palabra. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser, para tu alma, la respuesta que tanto has esperado del Señor. He enseñado durante décadas de ministerio pastoral que a menudo es en los pequeños detalles de las Escrituras, en aquellas verdades que pasan desapercibidas en lecturas superficiales, donde Dios transforma por completo nuestro camino espiritual. Por eso, os invito con todo mi corazón a permanecer conmigo hasta el último momento de esta predicación. No te vayas antes de que termines, porque Dios tiene algo específico para ti hoy. Al final, oraremos juntos una oración profunda de protección y consagración. Entregaremos nuestro corazón al Padre y declararemos sobre nuestras vidas y nuestras familias esa cobertura espiritual que promete ese Salmo 91. Puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti, el día en que por fin entenderás por qué tantas cosas te han golpeado, por qué sentiste tanta resistencia, por qué tu hogar no tenía esa paz que debería tener. Sé que muchos de vosotros quizá os preguntéis en este momento, Padre, ¿cómo es posible que el 99% de los católicos no conozcamos esta verdad si leemos la Biblia, si vamos a misa, si rezamos el rosario? Y esa es una pregunta legítima, hermano, hermana. La verdad es que el enemigo de nuestras almas tiene todo interés en mantener oculta esta revelación, en hacernos leer el Salmo 91 superficialmente, sin entender la profundidad de lo que Dios nos está revelando allí. La confusión que sentimos, esa sensación de que falta algo, de que nuestra protección espiritual no es completa, es a menudo una táctica deliberada de los oscuros para mantenernos vulnerables. Pero hoy, en este momento sagrado, el Espíritu Santo quiere traer claridad donde había confusión, luz donde había sombras, revelación donde había ignorancia. Os mostraré algo que pocos sacerdotes revelan con tanta claridad, algo que descubrí tras años de profundo estudio de las Escrituras, de análisis de los textos hebreos originales, de consulta con los padres de la Iglesia que entendían estas verdades de una manera mucho más profunda que nosotros, los modernos. El Salmo 91 no es solo un hermoso salmo de protección que leemos cuando tenemos miedo. En su interior hay una estructura espiritual, una revelación progresiva, una enseñanza sobre cómo activar la protección divina que la mayoría de nosotros nunca hemos entendido. Y cuando digo activar, no hablo de magia, querida. Me refiero a obedecer los principios espirituales que Dios ha establecido en su palabra, a cumplir las condiciones que la propia Escritura presenta para que la protección prometida se convierta en realidad en nuestras vidas. Hoy os revelaré lo que llamo la anatomía de la protección divina, según el Salmo 91. Voy a mostrar cómo este salmo enseña algo que el 99% de los católicos nunca ha comprendido: que la protección de Dios tiene niveles, tiene progresión, tiene requisitos espirituales claros que debemos cumplir. Voy a explicar por qué tantos de nosotros rezamos este hermoso salmo, pero no experimentamos la protección que promete. Por qué sentimos que las palabras son hermosas, pero no vemos el resultado práctico en nuestras vidas. Y más que eso, hermano, hermana, os enseñaré exactamente lo que tenéis que hacer, paso a paso según las Escrituras,
para establecer sobre vosotros y vuestra casa esa armadura espiritual completa que Dios desea daros. Porque la voluntad de Dios no es que vivamos con miedo constante, no es que nuestra familia esté expuesta a los ataques del maligno, no es que nuestro hogar sea terreno abierto para las fuerzas de la oscuridad. La voluntad revelada en la palabra es protección total, cobertura completa, escudo espiritual absoluto para quienes conocen y obedecen esta verdad oculta. He escuchado esta promesa en el Salmo 91, pero nada ha cambiado en mi vida. Esa frase que acabo de decir puede ser exactamente lo que estás pensando ahora mismo, y si es así, quiero que sepas que no estás sola, querida. Conozco a cientos, miles de católicos fieles que rezan este salmo con devoción genuina, pero siguen sintiendo esa vulnerabilidad espiritual, ese miedo a que algo vaya mal, que la protección no está funcionando. ¿Y sabes qué descubrí a lo largo de décadas de ministerio pastoral? Que el problema no está en la palabra de Dios, que nunca falla. El problema radica en cómo se nos ha enseñado a leer esta palabra, cómo se nos ha dicho que apliquemos este salmo, cómo hemos ignorado por completo la estructura espiritual que el propio texto revela. Hoy voy a mostraros que cuando Jesús citó el Salmo 91 durante sus tentaciones en el desierto, nos estaba enseñando algo profundo sobre cómo funciona esta protección, sobre las condiciones espirituales necesarias para que la promesa se cumpla. Déjame hacerte una revelación inicial que ya empezará a abrir tus ojos espirituales, hermano mío, hermana mía. El Salmo 91 comienza con estas poderosas palabras: aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, descansará. ¿Cuántas veces has leído o escuchado este versículo? Probablemente docenas, quizá cientos de veces. Pero os pregunto ahora, ¿alguien os ha explicado alguna vez qué significa exactamente habitar en el lugar secreto del Altísimo? ¿Algún sacerdote, catequista o predicador te ha mostrado que esto no es solo una imagen poética hermosa, sino una instrucción espiritual precisa sobre dónde debe estar posicionada tu alma para que la protección divina se active? Esta palabra, que habita en el hebreo original, en el texto que Dios inspiró a través del salmista, lleva un peso que perdemos por completo en la traducción al inglés. Vivir allí no significa visitar de vez en cuando, no significa pasar unos minutos en oración y luego marcharse. Vivir significa establecer residencia permanente, significa hacer de ese lugar tu morada constante, significa vivir continuamente en esa posición espiritual. Y aquí está la primera parte de la verdad oculta que el 99% de los católicos desconoce, querida. La protección prometida en el resto del Salmo 91, toda esa maravillosa armadura contra la peste, contra los terrores nocturnos, contra flechas de día, contra las trampas, contra leones y serpientes, toda esa completa cobertura espiritual que describe el Salmo en los siguientes versículos, se activa solo para aquel que habita, que ha tomado residencia permanente en el lugar secreto del Altísimo. No es para quienes visitan a Dios los domingos en misa y se olvidan de Él el resto de la semana. No es para quienes rezan cuando tienen miedo, sino que viven el resto del tiempo lejos de la presencia divina. No es para quienes tienen religiosidad externa, sino para un corazón dividido. Es para Él quien ha hecho de la presencia de Dios su lugar de morada constante, su morada permanente, su escondite donde habita continuamente. Y eso lo cambia todo, absolutamente todo, en cómo entendemos y aplicamos este salmo en nuestras vidas. Ahora necesito que entiendas algo fundamental antes de profundizar en esta revelación, hermano, hermana. No digo que tengas que ser perfecto para recibir la protección de Dios. No estoy enseñando esa falsa teología que solo los santos canonizados tienen derecho a la cobertura divina.
Lo que estoy revelando es algo mucho más profundo y práctico, que Dios ha establecido principios espirituales en su palabra, condiciones claras que al cumplirse activan promesas específicas. Es como un circuito eléctrico, querida, querida. Hay electricidad disponible, hay electricidad, pero el circuito solo funciona cuando todas las conexiones están hechas correctamente. No es magia, no es suerte, no es capricho divino. Es un orden espiritual establecido por Dios mismo en su santa palabra. Y el Salmo 91 nos revela exactamente cuál es este orden espiritual para la protección divina. ¿Cuáles son las conexiones que debemos establecer para que el poder de Dios nos cubra por completo? Para comprender plenamente esta revelación oculta, necesitamos volver al contexto en el que se escribió este salmo y al propósito divino detrás de cada palabra inspirada por el Espíritu Santo. El Salmo 91 no fue escrito como un amuleto mágico que recitamos cuando tenemos miedo, hermano, hermana. Fue escrito como una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la protección divina, sobre cómo Dios protege a quienes establecen con Él una relación de intimidad constante, de dependencia continua, de habitar permanentemente en su presencia. Los estudiosos de las Escrituras creen que este salmo fue compuesto en un tiempo de gran peligro para el pueblo de Dios, posiblemente durante una peste devastadora o una guerra terrible, y en ese contexto de amenaza real, de peligro concreto, de miedo justificado, Dios inspiró al salmista a escribir palabras que revelaran no solo consuelo temporal, sino un principio eterno de protección espiritual. Cuando miramos el Salmo 91 en su contexto hebreo original, descubrimos algo absolutamente fascinante, querida, querida. La estructura gramatical de este salmo revela que fue escrito con dos voces diferentes. Los primeros versículos son una declaración hecha por alguien que ya conoce y experimenta la protección divina, alguien que está enseñando a otra persona cómo funciona esa protección. Es como si un hombre o una mujer de Dios, alguien que ya habita en el lugar secreto del Altísimo, estuviera instruyendo a otro en el camino de la protección. Y luego, en los versos finales, la voz cambia por completo. En los versículos 14 al 16 es Dios mismo quien habla directamente, confirmando las promesas, estableciendo los compromisos y declarando lo que hará por quienes cumplan las condiciones espirituales presentadas en los versículos anteriores. Esta estructura no es accidental, ni mi hermana ni mi hermano. Es una revelación progresiva, es una pedagogía divina. Es Dios enseñándonos paso a paso cómo entrar y permanecer bajo su protección total. Déjame mostrarte algo que empezará a abrir por completo tu comprensión de esta verdad oculta. En el versículo 1 del Salmo 91, tenemos 4 nombres diferentes de Dios mencionados en solo 2 frases cortas: Altísimo, Todopoderoso. 2 nombres que revelan aspectos específicos de la naturaleza divina. Y luego, en el versículo 2, aparecen 2 nombres más: Señor y Dios mío. 4 nombres de Dios en 2 versículos: mi hermano, mi hermana. Esto no es una repetición poética sin propósito. En la cultura hebrea, en la tradición en la que se escribió este salmo, los nombres de Dios tienen poder, revelan atributos y comunican aspectos específicos de su carácter y acción. El Altísimo revela su soberanía absoluta sobre todas las cosas, su posición sobre todos los poderes terrenales y espirituales. Omnipotente revela su poder ilimitado, su capacidad para hacer absolutamente todo. El Señor revela su relación de pacto con su pueblo, su fidelidad a las promesas. Y mi Dios revela la intimidad personal, las relaciones individuales, un compromiso específico con cada uno de nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró al salmista a colocar estos 4 nombres de Dios al principio mismo del Salmo de protección?
porque la protección divina completa solo llega cuando reconocemos y nos relacionamos con todos estos aspectos de quién es Dios, querida, querida. Necesitamos conocerle como el altísimo y absoluto soberano que está por encima de cualquier poder que pueda amenazarnos. Necesitamos conocerle como omnipotente, lo suficientemente poderoso para protegernos de cualquier peligro. Necesitamos conocerle como Señor, fiel a sus promesas de pacto con nosotros, y necesitamos conocerle como mi Dios, no solo el Dios de todos en general, sino mi Dios personal, con quien tengo una relación íntima e individual. Cuando habitamos en el escondite de este Dios completo, cuando nuestra vida está anclada en todos estos aspectos de quién es Él, entonces la protección prometida en el resto del Salmo se convierte en realidad en nuestra experiencia diaria. Pero si solo conocemos un aspecto de Dios, si nuestra relación con Él es superficial o parcial, entonces las promesas permanecen como palabras hermosas en el papel, sin manifestarse como una realidad protectora en nuestras vidas. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Mira de nuevo esas palabras del principio del Salmo 91, hermano mío, hermana mía, pero ahora con tus ojos espirituales abiertos a lo que Dios realmente está diciendo aquí. Hay una progresión clara en estos versículos, una secuencia espiritual que no podemos ignorar. Primero, habita en el lugar secreto, establece residencia permanente en presencia de Dios. Segundo, descansar bajo la sombra del Todopoderoso, encontrar descanso y paz bajo su poder protector. Tercero, declarar verbalmente que es un refugio y fortaleza personal. Hacer una confesión pública de confianza. Cuarto, confiar plenamente en Él. Esta progresión no es aleatoria, querida, querida. Es el camino espiritual que conduce a la protección completa, los pasos que debemos dar para activar las promesas que aparecen en los siguientes versículos del Salmo. Muchos católicos están frustrados porque rezan en voz alta todo el Salmo 91. Quizá incluso todos los días, pero no experimentan la protección prometida. Y ahora empiezas a entender por qué, ¿verdad? Porque van directamente a las promesas desde el versículo 3 en adelante, sin cumplir las condiciones espirituales establecidas en los versículos 1 y 2. Es como intentar cosechar frutos de un árbol que nunca se ha plantado, como esperar que una casa siga en pie sin haber construido los cimientos. Dios no está siendo injusto ni caprichoso cuando no se manifiesta protección, mi hermano, mi hermana. Simplemente estableció un orden espiritual, principios de causa y efecto en el ámbito del espíritu que son tan reales como las leyes de la física en el mundo natural. Primero vive, luego descansa, luego declara, después confía. Y solo entonces las extraordinarias promesas de protección que siguen se vuelven activas en nuestras vidas. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo, querida. Querida, quédate conmigo hasta el final, porque esta palabra es exactamente para ti, para tu situación específica, para lo que has enfrentado y no sabías cómo resolver. No es casualidad que hayas llegado a este punto predicando. El Espíritu Santo te mantiene aquí porque se avecina una revelación que puede cambiar por completo tu vida espiritual y la protección sobre tu familia. Quédate conmigo, no te vayas, porque lo mejor de esta revelación está por llegar y al final rezaremos juntos esa poderosa oración que sellará sobre ti la protección divina completa que tanto deseas y necesitas. Ahora hemos llegado al momento crucial de nuestro camino juntos, mi hermano, mi hermana. Todo lo que hemos visto hasta ahora sobre habitar en el lugar secreto del Altísimo, sobre conocer los 4 nombres de Dios al principio del Salmo 91, sobre la progresión espiritual de habitar, descansar, declarar y confiar,
Todo esto nos estaba preparando para esta revelación que transformará por completo cómo entiendes la protección divina. Y aquí está la verdad oculta que el 99% de los católicos nunca ha comprendido. El Salmo 91 no es una promesa automática y universal para todos los que simplemente leen las palabras. Es una promesa condicional para quienes cumplen los requisitos espirituales establecidos en los 2 primeros versículos. Quien habita en el lugar secreto del Altísimo es quien recibe la protección descrita en los siguientes versículos. No quien visita ocasionalmente, ni quien tiene religiosidad superficial, ni quien invoca el nombre de Dios solo cuando tiene miedo. Y eso lo cambia absolutamente todo, querida. Durante décadas de ministerio pastoral, he visto a católicos sinceros rezar el Salmo 91 completo cada día, memorizar cada versículo, repetir las palabras con devoción genuina, pero seguir experimentando ataques espirituales, seguir sintiendo esa terrible vulnerabilidad, seguir viviendo con miedo porque nunca se les ha enseñado esta verdad fundamental. La protección prometida es para quienes toman morada permanente en la presencia de Dios, no para quienes solo recitan palabras bonitas. Es como alguien que lee sobre los beneficios de vivir dentro de una fortaleza, pero sigue viviendo fuera de las murallas y luego se pregunta por qué los enemigos siguen atacando. La fortaleza está allí, hay protección disponible, pero hay que entrar y permanecer dentro para experimentar la seguridad prometida. Y entrar significa habitar, significa hacer de esa presencia divina tu residencia constante, tu lugar de permanencia continua, tu morada espiritual donde vive tu alma día y noche. Esta revelación en el Salmo 91 sobre habitar en el lugar secreto del Altísimo como condición para la protección divina no es mi invención, no es una interpretación moderna sin fundamento. Mi hermano, mi hermana. Cuando volvemos a los textos originales en hebreo, encontramos que la palabra traducida como habitar es yoshev, que literalmente significa sentarse, residir, permanecer continuamente en un lugar. No es una palabra de movimiento ni de visitas temporales, es una palabra de establecimiento permanente, de hacer de tu vida el centro de la vida allí. Y la palabra traducida como escondite es seter, que en hebreo antiguo se refería a un lugar secreto de protección, un refugio oculto donde uno se esconde completamente de peligros externos. No es un refugio temporal donde corres cuando hay tormenta y sales cuando sale el sol. Es un lugar de ocupación constante, una fortaleza donde estableces tu vida de forma permanente. Y cuando el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, juntó estas 2 poderosas palabras, estaba revelando algo profundo sobre la naturaleza de la protección divina que la mayoría de nosotros nunca hemos comprendido adecuadamente. Quiero que salga hasta dónde ha llegado esta palabra, querida. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace profundamente feliz y quiero saber que esta revelación está llegando a los corazones de todas partes donde el Señor ha preparado a alguien para recibir esta enseñanza oculta. Escribe allí de dónde vienes, cuántos somos en este viaje de descubrir juntos la verdad bíblica. ¿Cuántos realmente quieren experimentar la protección completa que Dios ha prometido a quienes habitan en ese lugar secreto de su presencia? Ahora que entendemos que vivir es la condición para la protección, necesitamos entender lo que significa en la práctica tomar residencia permanente en el escondite del Altísimo, mi hermano, mi hermana. Y aquí la Escritura nos da abundante luz a través de múltiples pasajes que convergen en la misma verdad revelada.
Cuando Jesús enseñó en Juan 15:4 que debemos permanecer en Él mientras la rama permanece unida a la vid, estaba enseñando exactamente el mismo principio espiritual que el Salmo 91 sobre habitar en la presencia divina. Permanecer allí significa mantener una conexión constante, la vida fluyendo continuamente de la vid a la rama, una relación ininterrumpida de dependencia y compañerismo. No es ir a misa el domingo y olvidarse de Dios el resto de la semana. No es rezar el rosario una vez y luego vivir como si Dios no existiera. Es cultivar esa conciencia constante de la presencia divina, esa práctica continua de volver el corazón hacia Él durante todo el día, ese hábito espiritual de conversar con el Padre en oración interior, incluso mientras realizamos nuestras tareas diarias. Y aquí es donde la mayoría de los católicos se equivocan por completo, donde el 99% de nosotros no aplicamos la verdad del Salmo 91 en nuestras vidas, querida. Tratamos la protección divina como si fuera un seguro que compramos pagando la prima por unas pocas oraciones, y luego esperamos que funcione automáticamente cuando lo necesitamos, incluso si vivimos el resto del tiempo lejos de la presencia de Dios. Pero el Salmo 91 revela que la protección divina no funciona así. No es una transacción comercial en la que pagamos con religiosidad externa y recibimos cobertura automática. Es una relación de intimidad en la que quienes viven constantemente en la presencia divina, que hacen de la comunión con Dios el centro y la base de toda su existencia, experimentan la protección prometida porque literalmente habitan en la fortaleza espiritual que es Dios mismo. Quien esté dentro de los muros de la fortaleza está protegido. Quienes viven fuera y solo claman pidiendo ayuda cuando ven venir al enemigo, no tienen la misma protección, no porque Dios sea injusto o insensible, sino porque eligieron no entrar y permanecer en el lugar de seguridad que Dios les ofreció. Necesitamos descansar en esta verdad revelada, permitir que se asiente profundamente en nuestra alma antes de adentrarnos aún más en la enseñanza que Dios nos ha dado hoy, hermano mío, hermana. Lo que acabamos de descubrir juntos no es un pequeño detalle teológico sin importancia práctica. Es la llave que abre todas las promesas de protección en el Salmo 91. Es el secreto que el 99% de los católicos no conoce y por eso viven frustrados, porque rezan el Salmo pero no experimentan protección. Ahora sabes que no basta con recitar las palabras. Es necesario cumplir la condición espiritual establecida por Dios. Habitar en el lugar secreto del Altísimo. Hacer de la presencia divina tu morada permanente, establecer tu vida espiritual allí dentro de esa fortaleza sagrada que es comunión constante con el Padre. Y cuando haces eso, querida, cuando realmente tomas residencia espiritual en ese lugar secreto de la presencia de Dios, entonces todas esas maravillosas promesas que aparecen en los siguientes versículos del Salmo 91 se convierten en realidad operativa en tu vida diaria. Consolidemos ahora esta poderosa revelación con más versículos que confirmen y profundizan lo que el Espíritu Santo nos enseña a través del Salmo 91, hermano mío, hermana. La palabra de Dios nunca se contradice a sí misma, nunca enseña verdades aisladas sin conexión con el resto de las Escrituras. Cuando encontramos un principio espiritual revelado en un pasaje, siempre encontramos que Dios ha confirmado esa misma verdad en múltiples otras partes de la Biblia, creando una red de testimonios bíblicos que establece una certeza absoluta. Y esto es exactamente lo que encontramos cuando exploramos otros textos sobre la protección divina y la presencia de Dios. En el Salmo 27:5, David escribió bajo la inspiración divina que Dios nos esconderá en su tabernáculo en el día de la adversidad, nos esconderá en el escondite de su tienda.
¿Ves el mismo lenguaje que en el Salmo 91 sobre un lugar secreto y un lugar secreto de protección? No es casualidad, querida, es el Espíritu Santo enseñando a través de múltiples autores bíblicos la misma verdad fundamental sobre cómo funciona la protección divina. Y en el Salmo 31:20 encontramos esta poderosa afirmación que ilumina aún más nuestra comprensión. Los escondes en el escondite de tu presencia de las conspiraciones de los hombres. De nuevo aparece esa palabra escondite, ese lugar secreto de protección, pero ahora con un detalle crucial adicional que no podemos pasar por alto. El escondite de tu presencia. La protección no es un territorio geográfico físico al que viajamos, mi hermano, mi hermana. No es un edificio de iglesia por donde entramos, no es un objeto sagrado que llevemos en brazos. El escondite, ese lugar secreto de completa protección que describe el Salmo 91, es la propia presencia de Dios. Cuando habitamos en la presencia divina, cuando hacemos de esa comunión íntima con el Padre nuestro lugar de morada permanente, cuando vivimos conscientes de que estamos constantemente ante Él y Él con nosotros, entonces estamos literalmente ocultos dentro de la fortaleza espiritual que es Dios mismo. Y allí, dentro de esa fortaleza viviente que es la presencia del Altísimo, tenemos protección total contra todos los ataques de la oscuridad. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Mira ahora de nuevo este versículo inicial del Salmo 91 con toda la comprensión que el Espíritu Santo ya te ha dado en esta predicación, querida mía. Cuando habitamos en ese lugar secreto de la presencia divina, cuando establecemos morada permanente en comunión constante con el Padre, entonces descansamos bajo la sombra del Todopoderoso. Y la sombra en el pensamiento hebreo antiguo representa protección, cobertura, seguridad bajo algo mayor que nos cubre por completo. Es como estar bajo las alas de una madre pájaro protegiendo a sus crías, una imagen que el propio Salmo 91 utiliza más adelante en el versículo 4, cuando habla de cubrirte con sus plumas y darte refugio bajo sus alas. Esto es protección íntima, cobertura cercana, seguridad que proviene de estar tan cerca de la fuente de poder, que nada puede alcanzarte sin antes pasar por quien te protege. Y fíjate en que el versículo dice que descansará, con el tiempo futuro garantizado como una promesa segura, mi hermano, mi hermana. No dice que pueda descansar, no dice que pueda encontrar descanso, no dice que dependa de la suerte o del capricho divino. Dice con absoluta autoridad que quien habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Es una promesa garantizada, es una consecuencia segura, es un resultado inevitable de cumplir con la condición espiritual establecida. Cuando estableces tu vida de forma permanente en ese lugar secreto de la presencia de Dios, cuando haces de la comunión con el Padre tu hábitat espiritual constante, entonces el descanso y la protección surgen de forma natural como resultado de esa relación íntima. No necesitas suplicar, no necesitas convencer a Dios, no necesitas hacer sacrificios extraordinarios para merecerlo. Simplemente habita allí, permanece en esa presencia divina y el descanso protector bajo la sombra del Todopoderoso se convierte en tu experiencia diaria garantizada por la propia palabra de Dios. Pero ahora necesito mostrarte algo que desafíe tu zona de confort espiritual, algo que muchos católicos no quieren oír, pero que la palabra de Dios enseña claramente, querida. Si la protección prometida en el Salmo 91 es condicional, dependiente de habitar en el lugar secreto del Altísimo, entonces aquellos que no habitan allí, aquellos que solo tienen religiosidad exterior, sin verdadera intimidad con Dios,
Quienes practican la fe católica como tradición cultural, pero no cultivan una comunión constante con el Padre, no cuentan con la protección completa prometida en el Salmo. Pueden tener otras bendiciones, pueden recibir otras gracias. Dios no abandona completamente a nadie que le busque, aunque sea de forma imperfecta, pero esa cubierta en particular, esa armadura espiritual total, esa protección contra la peste, los terrores nocturnos y las flechas durante el día y las trampas, eso se promete específicamente a quienes habitan en el escondite, no a visitantes ocasionales de la presencia divina. Y aquí está el coste del discipulado del que Jesús habló claramente en los Evangelios, el precio que debemos pagar para experimentar plenamente las promesas de Dios, mi hermano, mi hermana. Jesús dijo en Lucas 9:23 que si alguien quiere ir después de él, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y le siga. Negarse a uno mismo significa morir ante esa vida egocéntrica, donde Dios es solo un recurso que usamos cuando lo necesitamos, pero no el centro permanente de nuestra existencia. Tomar la cruz cada día significa elegir continuamente vivir para Dios, incluso cuando es incómodo, incluso cuando requiere sacrificio, incluso cuando nuestra carne preferiría hacer otras cosas. Y seguir a Jesús significa caminar por el mismo camino de intimidad constante con el Padre que Él modeló perfectamente durante su vida terrenal. Jesús habitó en el lugar secreto del Altísimo tan completamente que Él y el Padre eran uno solo, como Él mismo declaró en Juan 10:30. Y nos llama a ese mismo tipo de unión, esa misma intimidad, ese mismo morar permanente en la presencia divina. Esta verdad oculta que te estoy revelando hoy requiere un cambio práctico en la forma en que vives tu fe católica a diario, querida. Ya no basta con ir a misa el domingo y pensar que has cumplido con tu obligación religiosa de la semana. Ya no basta con rezar el rosario de vez en cuando recuerdas o cuando tienes miedo. Ya no basta con tener una imagen de un santo en casa y encender una vela de vez en cuando. Estas prácticas son buenas, valiosas, forman parte de nuestra rica tradición católica y no digo que las abandones. Pero solo ellos, sin esa comunión constante con Dios que caracteriza la habitación en el lugar secreto del Altísimo, no activan la protección completa prometida en el Salmo 91. Debes cultivar esa práctica de oración interior continua que San Pablo enseñó en 1 Tesalonicenses 5:17 cuando dijo, orad sin cesar. Necesitas desarrollar esa conciencia constante de la presencia de Dios donde, a lo largo del día, tu corazón se vuelve hacia Él, habla con Él, depende de Él, vive ante Él. Y eso, mi hermana, mi hermano, que habita en el lugar secreto del Altísimo de una manera práctica y real. Al final de esta predicación te espera un tiempo especial de oración, algo poderoso que Dios ha preparado específicamente para ti hoy. No dejes este vídeo antes del final, porque esa oración que rezaremos juntos puede ser el momento en que todo cambia, cuando finalmente establezcas tu morada permanente en ese lugar secreto de la presencia divina y comiences a experimentar la protección completa que tanto deseas para ti y tu familia. Quédate conmigo, quédate hasta el final, porque lo mejor está por venir y Dios tiene algo especial preparado para sellar sobre ti esta verdad que ahora estás recibiendo. Ahora necesitamos profundizar aún más en esta revelación del Salmo 91, porque hay capas ocultas de la Escritura que el 99% de los católicos nunca han explorado. Verdades que están en la palabra de Dios pero que nadie nos ha enseñado a ver, hermano mío, hermana. Cuando leemos todo el Salmo 91, desde los versículos 1 hasta el 16, encontramos que está estructurado en 3 voces diferentes al hablar. Los versículos 1 y 2 son una voz que enseña sobre habitar en el lugar secreto del Altísimo.
Los versículos 3 a 13 son promesas de protección hechas sobre quien habita allí, y los versículos 14 a 16 son Dios mismo, hablando directamente en primera persona, confirmando sus promesas a quienes le aman y invocan su nombre. Esta estructura no es accidental, no es solo un estilo literario sin propósito, es una revelación progresiva de cómo funciona la protección divina, es una pedagogía del Espíritu Santo que nos enseña paso a paso el camino para experimentar esa cobertura completa que tanto deseamos. Pero hay una mala interpretación que casi todo el mundo comete al leer el Salmo 91, un error tan común que se ha convertido en la forma habitual de entender el Salmo, aunque esté completamente equivocado, querida. La mayoría de la gente lee las promesas de protección en los versículos 3 y siguientes y piensa que esas promesas son automáticas para cualquiera que simplemente rece el Salmo en voz alta. Ves esas poderosas palabras sobre la liberación de la trampa del cazador y de la peste perniciosa, sobre ángeles que te mantienen en todos tus caminos, sobre pisar leones y serpientes sin daño, y piensas que esto es para mí, esto es para todo católico, esto funciona automáticamente si leo estas palabras con fe. Pero esta interpretación ignora por completo la estructura condicional que el propio Salmo establece al principio. Todas esas maravillosas promesas de protección son para quien habita, no para todos indiscriminadamente. Son consecuencia de la relación íntima constante con Dios, no beneficios automáticos de simplemente recitar palabras mágicas. Y aquí está la terrible consecuencia espiritual de no conocer esta verdad, el verdadero peligro al que nos enfrentamos cuando practicamos nuestra fe católica de forma superficial, sin esa genuina intimidad con Dios que caracteriza habitar en el escondite del Altísimo. Mi hermano, mi hermana, cuando vivimos fuera de la protección completa prometida en el Salmo 91, cuando no cumplimos la condición de habitar en la presencia divina, pero aún esperamos los resultados prometidos para quienes habitan, somos espiritualmente vulnerables de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. El enemigo de nuestras almas, aquel que la Escritura llama el adversario, que merodea como un león, buscando a quien devore, según 1 Pedro 5:8, este enemigo tiene mayor acceso a quienes viven fuera de la cobertura total de Dios. No digo que Dios abandone completamente a quienes no habitan perfectamente en su presencia. No estoy enseñando esa falsa teología de que hay que ser perfecto para recibir protección divina. Pero digo claramente lo que enseña la propia Escritura. Hay niveles de protección espiritual, y la protección completa descrita en el Salmo 91 es para quienes habitan en el lugar secreto del Altísimo. Mira cómo Jesús mismo citó el Salmo 91 durante sus tentaciones en el desierto, y cómo ese episodio nos enseña algo profundo sobre el uso y abuso correcto de este salmo de protección, querida. En Mateo 4:6, el diablo tentó a Jesús, diciendo que si él era el Hijo de Dios, tírate de la cima del templo, porque está escrito que dará órdenes a sus ángeles respecto a ti, y ellos te sostendrán en sus manos para que nunca te golpees con el pie contra una piedra. El diablo citaba directamente el Salmo 91, 11:12, usando la palabra de Dios para tentar a Jesús a hacer algo necio y presuntuoso. Y Jesús respondió que también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué enseñaba Jesús allí? Que no podemos usar el Salmo 91 como licencia para ser imprudentes. No podemos citar las promesas de protección divina mientras nos ponemos deliberadamente en peligro innecesario y esperamos que Dios nos salve milagrosamente. Las promesas de protección son para quienes habitan en la presencia de Dios y por tanto oyen su voz y obedecen su guía, no para quienes viven imprudentemente cumpliendo sus órdenes y citando versículos para obligar a Dios a protegerlos. Oraré por cada nombre que aparezca aquí, por cada petición que deje en los comentarios.
por cada necesidad que traes ante el Señor a través de esta comunidad de fe que estamos construyendo juntos, hermano mío, hermana mía. Si necesitas oración específica, si hay algo en tu vida que clama por intervención divina, deja tu petición en los comentarios ahora y escribe tu amén de fe como declaración de que crees que Dios actuará. Recibiré cada petición ante el Padre en oración, pediré al Espíritu Santo que toque cada situación mencionada aquí, clamaré por la protección del Salmo 91 sobre cada persona que reciba esta revelación hoy. Tu fe no está sola, tu petición no será ignorada, tu necesidad ha llegado a los oídos de Dios a través de esta enseñanza que Él ha preparado especialmente para ti. Ahora nos acercamos a la revelación central, el punto de inflexión de esta predicación, donde todo lo que hemos visto hasta ahora convergerá en una sola verdad que cambiará por completo la forma en que entiendes el Salmo 91 y la protección divina, querida. Todo lo que te mostré sobre habitar en el lugar secreto del Altísimo, sobre la estructura condicional del Salmo, sobre la necesidad de una intimidad constante con Dios, en lugar de una religiosidad externa superficial. Todo esto preparaba tu corazón para recibir ahora la revelación última que el Espíritu Santo quiere darte hoy. Esta es esa verdad que, cuando finalmente se entiende, hace que todo encaje, que todas las piezas del rompecabezas bíblico encajen en una imagen clara y poderosa. Prepara tu corazón, abre tu mente, permite que el Espíritu Santo elimine cualquier resistencia o prejuicio, porque lo que viene ahora puede sorprenderte al principio, pero luego traerá esa paz profunda que surge al comprender finalmente la verdad de Dios. Hay algo en el Salmo 91 que todos han leído cientos de veces, pero que nadie ha notado realmente. Una verdad tan obvia que ha pasado desapercibida precisamente porque está a plena vista. Mi hermano, mi hermana. Cuando llegamos a los versículos finales del Salmo, versículos 14 a 16, encontramos que está Dios mismo hablando directamente, y Él declara: «Porque se ha aferrado a mí con amor, le libraré. Lo pondré en un retiro alto porque sabía mi nombre. Cuando me llame, le responderé. En angustia estaré con él. Lo liberaré y lo honraré. Le daré larga vida y le haré ver mi salvación». Estas son promesas directas de Dios a alguien en concreto, no a todos de forma genérica. Y el criterio que Dios mismo establece ahí es claro. Porque se aferró a mí con amor, porque conocía mi nombre cuando me llamó. Son condiciones relacionales, no rituales externos. Son signos de intimidad genuina, no de religiosidad superficial. Estamos llegando al límite de lo que creíamos saber sobre la protección divina y el Salmo 91, querida. Quizá la pregunta se está formando en tu corazón. ¿Realmente quiero saber esto? ¿Estoy preparado para una verdad que puede requerir un cambio radical en la forma en que vivo mi fe? ¿Quiero comprometerme a habitar verdaderamente en la presencia de Dios en lugar de solo visitarla de vez en cuando? Esta tensión que sientes es natural. Es la señal de que estamos entrando en un territorio espiritual profundo donde la palabra de Dios se enfrenta a nuestra zona de confort religiosa. Pero no te rindas ahora, no te rindas cuando estamos tan cerca de ser totalmente sinceros. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Esta promesa sigue en pie, sigue estando disponible, sigue siendo cierta para ti si eliges cumplir la condición que Dios mismo establece. La revelación que lo cambiará todo es esta: hermano, hermana, y escuchad con todo vuestro corazón, porque esto es lo que el 99% de los católicos nunca han entendido adecuadamente. El Salmo 91 no trata principalmente sobre la protección física frente a peligros materiales, aunque también incluye eso. El Salmo 91
trata principalmente sobre la protección espiritual contra la separación de Dios, contra la muerte espiritual, contra la pérdida de la salvación eterna. Todas esas imágenes de peste, terrores nocturnos, flechas de día y trampas son principalmente un lenguaje simbólico para ataques espirituales que buscan distanciarnos de Dios, separarnos de la fuente de la vida, hacernos perder esa intimidad con el Padre que es nuestra verdadera protección. La mayor amenaza a la que nos enfrentamos no es la enfermedad física ni el peligro material. La mayor amenaza es la muerte espiritual. Es vivir separados de Dios mientras nosotros seguimos vivos físicamente. Es perder esa comunión íntima que nos da la verdadera vida y la verdadera protección. Y cuando entendemos eso, cuando vemos que el centro del Salmo 91 es la relación íntima con Dios, y no solo la protección física externa, entonces todo cambia completamente en la forma en que aplicamos este salmo en nuestras vidas, querida. Ya no rezamos el Salmo 91 como un amuleto mágico para prevenir accidentes de tráfico o enfermedades corporales, aunque Dios puede y a menudo elige protegernos también físicamente cuando habitamos en su presencia. Oramos el Salmo 91 como una oración de intimidad, como declaración de que hemos elegido habitar en el lugar secreto del Altísimo, hacer de la presencia divina nuestro lugar de morada permanente, cultivar esa comunión constante que nos mantiene espiritualmente vivos y protegidos contra todos los ataques de la oscuridad que buscan separarnos del amor de Dios. Y cuando vivimos allí, cuando vivimos en esa intimidad genuina, entonces experimentamos protección en todos los niveles, espiritual, emocional y, sí, a menudo también físico, porque estamos literalmente ocultos dentro de la fortaleza viviente que es Dios mismo. Mira cómo múltiples versículos de las Escrituras convergen en esta misma verdad central, confirmando mediante múltiples testimonios lo que el Espíritu Santo está revelando hoy, mi hermano, mi hermana. En Romanos 8, 38-39, Pablo declara bajo la inspiración divina que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni cosas presentes ni futuras, ni poderes, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra criatura. Esta es la protección suprema, la seguridad absoluta, el blindaje total. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y cuando habitamos en el lugar secreto del Altísimo, cuando vivimos en esa intimidad constante con el Padre, experimentamos exactamente esa protección que describió Pablo. No porque seamos perfectos, ni porque lo merezcamos, sino porque elegimos permanecer en ese lugar de comunión, donde el amor de Dios nos cubre por completo. Y en Juan 10, 28-29, Jesús declara sobre sus ovejas que nadie se las arrebatará de su mano, que el Padre que se las dio es mayor que todos, y que nadie puede arrebatárselas de la mano del Padre. ¿Ves cómo esto es exactamente la misma promesa de protección en el Salmo 91 expresada en lenguaje del Nuevo Testamento? Las ovejas de Jesús, las que oyen su voz y le siguen, las que habitan en comunión íntima con Él como el buen pastor, tienen protección absoluta porque están en la mano del Padre y nadie, ningún poder en el universo, puede arrancárselas. Esta es la revelación central que el Salmo 91 siempre ha enseñado, pero que el 99% de nosotros no comprendemos porque nos centramos solo en las promesas externas de protección física y perdemos el corazón relacional del Salmo, que es la intimidad permanente con Dios. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Ahora, este versículo tiene un peso completamente diferente, un significado infinitamente más profundo que cuando empezamos este viaje juntos, querida.
Ya no es solo una promesa de protección física frente a peligros materiales. Es la promesa de la vida espiritual eterna, de una comunión irrompible con Dios, de protección absoluta contra todo lo que podría separarnos del amor divino. Cuando habitamos ese lugar secreto de la presencia de Dios, cuando hacemos de la intimidad con el Padre el centro y la base de toda nuestra existencia, entonces descansamos a la sombra del Todopoderoso, no solo temporalmente, sino eternamente. Y este descanso es una paz profunda que el mundo no puede ni dar ni quitar. Es una seguridad espiritual que ninguna circunstancia externa puede sacudir. Es vida abundante que fluye de la fuente eterna que es Dios mismo. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy específicamente, que este mensaje ha sido preparado para ti, que tu corazón está siendo tocado por la verdad de la palabra ahora mismo, entonces escribe en los comentarios en los que creo. Escribe estas 2 palabras sencillas pero poderosas como una declaración de fe, como testimonio para otros de que la palabra de Dios está viva y activa, como un acto de coraje espiritual para decir públicamente que crees en lo que el Espíritu Santo te ha revelado a través de esta predicación. Tu fe expresada públicamente fortalece a quienes leen, crea esa comunidad de creyentes que se animan mutuamente, establece un testimonio colectivo del poder de la verdad bíblica para transformar vidas cuando se recibe con un corazón abierto y humilde. Así que si entendemos ahora que el Salmo 91 trata principalmente de protección espiritual frente a la separación de Dios, si entendemos que esa cobertura prometida es relacional y no solo ritual, necesitamos explorar la primera consecuencia práctica devastadora de esta revelación. Mi hermano, mi hermana, y esto es lo que esto transforma por completo en nuestra vida de oración católica. Cada vez que rezamos el Salmo 91, no recitamos palabras mágicas esperando protección automática. Declaramos nuestro compromiso de habitar en la presencia de Dios. Renovamos nuestra determinación de hacer de esa comunión íntima el centro de nuestra existencia. Confirmamos que hemos elegido tomar residencia permanente en ese escondite del Altísimo. La oración deja de ser una transacción y se convierte en una relación. La recitación deja de ser un ritual mecánico y se convierte en una renovación del pacto. Y cuando entendemos esto, querida, toda nuestra vida de oración se revoluciona de forma permanente e irreversible. Durante décadas de ministerio pastoral he visto a católicos sinceros rezar el rosario todos los días, ir a misa semanalmente, participar en novenas y procesiones, todo con devoción genuina. Pero aún así, vivir con esa terrible sensación de vulnerabilidad espiritual, ese miedo constante a que vaya a pasar algo malo, esa profunda inseguridad sobre si Dios realmente les protege. ¿Y sabes por qué? Porque trataban todas esas prácticas sagradas como rituales externos que realizaban para obtener protección divina, en lugar de expresiones de una relación íntima constante con el Padre. Oraban, pero no habitaban en su presencia. Realizaron los ritos, pero no descansaron a la sombra del Todopoderoso. Y luego se confundían cuando rezaban el Salmo 91 todos los días, pero seguían sintiendo esa vulnerabilidad, seguían experimentando esos ataques, seguían viviendo con miedo. Ahora sabes por qué. Ahora la verdad te ha liberado de ese desastre. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Cada palabra de este versículo ahora lleva un peso inmenso de significado práctico sobre cómo vivimos nuestra fe católica a diario. Hermano, hermana, cuando te despiertas por la mañana y tu primer acto es dirigir tu corazón a Dios, cuando durante todo el día mantienes esa conciencia constante de que estás ante Él y Él está contigo,
cuando tus decisiones se toman en conversación interna con el Padre, cuando tus pensamientos vuelven repetidamente hacia esa presencia divina como una aguja de brújula, siempre se vuelven hacia el norte, entonces estás viviendo en el escondite del Altísimo de una manera genuina y operativa. Y allí, en ese lugar permanente de comunión, experimentas ese descanso a la sombra del Todopoderoso que promete el Salmo. No es descanso de la inactividad, no es la ausencia de desafíos externos. Es una profunda paz del alma que sabe que está protegida dentro de la fortaleza viviente que es Dios mismo. Y aquí llega la segunda implicación de esta revelación que la mayoría de los católicos nunca ha considerado adecuadamente, algo que tiene repercusiones a lo largo de toda nuestra vida sacramental y devocional, querida. Si la protección del Salmo 91 es condicional, dependiente de habitar en la presencia divina, entonces nuestra participación en los sacramentos debe ser una expresión de esa intimidad constante, no un sustituto de ella. La Eucaristía que recibimos en la misa dominical no es un amuleto de protección que llevamos durante toda la semana. Es un alimento espiritual que sostiene esa comunión continua que debemos cultivar cada día. La confesión que hacemos no es solo una limpieza mecánica de los pecados enumerados, es la restauración de la intimidad en la relación que ha sido dañada por la desobediencia. El rosario que rezamos no es una repetición de fórmulas para acumular méritos, es una meditación sobre los misterios de la vida de Cristo que profundiza nuestra unión con Él. Todo en la vida católica auténtica sirve para establecer y mantener ese lugar permanente en el escondite del Altísimo, que es la verdadera fuente de protección espiritual. También significa que podemos participar de todos los sacramentos, rezar todas las oraciones tradicionales, cumplir todas las obligaciones religiosas y, sin embargo, no experimentar la protección plena del Salmo 91, si todo esto se hace sin esa genuina intimidad con Dios que caracteriza habitar en su presencia. Mi hermano, mi hermana, y aquí está la dura verdad, que muchos no quieren oír, pero que la Escritura enseña claramente. La religiosidad externa sin relación interna no activa las promesas de protección divina. El propio Jesús se enfrentó a los fariseos de su tiempo, que seguían meticulosamente todos los rituales de la ley, pero tenían corazones muy alejados de Dios. En Mateo 15:8, citando al profeta Isaías, Jesús declaró que este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Quien cumple rituales externos no dice, quien asiste a la iglesia no dice, quien mantiene una apariencia religiosa no dice, quien habita, quien establece una morada permanente, quien vive en comunión constante dice. He preparado este mensaje con mucha oración y dedicación durante horas de profundo estudio de la palabra de Dios, buscando en el hebreo original los significados ocultos, consultando a los padres de la Iglesia sobre cómo han interpretado este salmo a lo largo de los siglos, pidiendo al Espíritu Santo que me dé una revelación genuina para compartir contigo hoy, querida. Si esta palabra te toca el corazón, si sientes que Dios habla directamente a tu situación, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Es tu simple gesto de decir que recibes esta verdad. Es tu manera de permitir que más almas encuentren este camino de protección genuina a través de la intimidad con Dios. Es tu manera de bendecir a otros con el conocimiento que está transformando tu propia vida ahora mismo. Un pequeño clic, pero que puede salvar vidas espirituales cuando esta enseñanza llega a quienes Dios ha preparado para recibirla.
Ahora debemos enfrentarnos a la verdad bíblica más difícil de aceptar en toda esta enseñanza, esa exigencia que la palabra de Dios plantea sin ambigüevocas, pero que nuestra naturaleza carnal resiste firmemente, hermano mío, hermana mía. Jesús dijo en Lucas 14:27 que quien no lleva su propia cruz y viene después de él no puede ser su discípulo. Dijo en Mateo 7. En 13:14 que la puerta es ancha y la vía que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella, pero la puerta es estrecha, y la estrecha es la que conduce a la vida, y pocos la encuentran. Y decía en Lucas 9:23 que si alguien quiere ir tras él, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y le siga. Estas palabras de Jesús no son sugerencias opcionales para cristianos que quieren dedicarse especialmente. Estas son exigencias absolutas para todos los que quieren ser verdaderos discípulos, para todos los que desean habitar en el lugar secreto del Altísimo, para todos los que desean experimentar la protección completa prometida en el Salmo 91. Y aquí está el verdadero precio del verdadero discipulado cuando conocemos esta verdad oculta sobre la protección divina como relación y no ritual, querida. Ya no podemos vivir esa fe católica cómoda en la que vamos a misa una vez a la semana y pensamos que hemos cumplido nuestra obligación, en la que rezamos alguna oración ocasional cuando recordamos o cuando tenemos miedo, en la que invocamos el nombre de Dios solo cuando necesitamos algo, pero vivimos el resto del tiempo como si Él no existiera. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Habitar requiere presencia constante, requiere hacer de esa comunión el centro permanente de la vida, requiere morir hacia esa existencia centrada en nosotros mismos y vivir para Dios de manera continua y radical. Y esto, mi hermana, mi hermano, tiene un precio alto. Hay un coste de tiempo que preferiríamos dedicar al entretenimiento antes que a la oración. Tiene el coste de decisiones que nuestra carne preferiría tomar cuando se somete a la voluntad de Dios. Tiene el coste de relaciones que nos alejan de Dios y de estar cortadas incluso cuando duele. Tiene el coste de hábitos pecaminosos que nos dan placer temporal y que se abandonan incluso cuando la abstinencia es difícil. Pero aquí está la urgencia espiritual suprema que no podemos ignorar, el punto de no retorno al que llegamos cuando recibimos esta revelación de la palabra, mi hermano, mi hermana. Ahora que sabes que la verdadera protección proviene de habitar en la presencia de Dios, no solo de recitar el Salmo 91 mecánicamente, ahora que has entendido que la intimidad constante es la clave para ese cubrimiento espiritual completo, ahora que la verdad te ha sido revelada claramente a través de las Escrituras, ya no puedes vivir como antes. El conocimiento trae responsabilidad. La revelación exige una respuesta. Y si eliges seguir viviendo esa fe superficial y exterior sin una intimidad genuina después de conocer esta verdad, las consecuencias espirituales serán mucho más severas que antes cuando actué por ignorancia. Santiago 4:17. Declara que quien conoce el bien debe hacer y no lo hace. Para él es pecado. Ahora ya sabes lo que deberías hacer. Ahora la elección es tuya. Pero ya no puedes alegar ignorancia, ya no puedes decir que nadie te enseñó, ya no puedes vivir esa religiosidad cómoda sin enfrentarte a la exigencia de intimidad que Dios establece para una protección genuina. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Este versículo es ahora confrontación y exigencia.
Llamada y desafío, promesa condicionada a una obediencia radical al requisito de intimidad permanente con Dios, querida. Y tenemos que decidir ahora mismo si estamos dispuestos a pagar el precio, si realmente queremos habitar constantemente en esa presencia divina, si elegimos hacer de la comunión con el Padre el centro absoluto de nuestra existencia, incluso cuando eso requiera sacrificar cosas que nuestra carne desea. La puerta es estrecha, advirtió Jesús claramente. El camino es estrecho. Pocos la encuentran, no porque Dios lo haga difícil artificialmente, sino porque nuestra naturaleza caída resiste firmemente esa entrega total que exige la intimidad genuina. Pero ahora escucha la recompensa, la gloriosa promesa bíblica que Dios ofrece a quienes obedecen esta verdad oculta que acabas de recibir. Hermano mío, hermana mía, Jesús afirmó en Mateo 19:29 que todo aquel que deje casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por su nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pablo escribió en 2 Corintios 4:17 que nuestra tribulación ligera y momentánea produce para nosotros un peso eterno de gloria sin toda comparación. Y en Romanos 8:18 declaró que los sufrimientos del presente no son dignos de compararse con la gloria que se nos revelará. ¿Ves cómo Dios nos endeuda? ¿Ves cómo la recompensa trasciende infinitamente el coste? ¿Ves cómo lo que sacrificamos para habitar en la presencia divina no es nada comparado con lo que recibimos a cambio? Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Ahora bien, este versículo es también una maravillosa promesa de recompensa garantizada, de bendición segura, de protección completa para quienes pagan el precio de la intimidad constante, querida, querida. Cuando haces tu morada permanente en esa presencia divina, cuando haces de la comunión con el Padre el centro de toda tu existencia, cuando vives consciente de que estás ante Él y Él contigo, entonces recibes no solo protección espiritual contra la separación de Dios, no solo una profunda paz del alma, no solo seguridad en medio de las tormentas de la vida, también recibes esa vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. Esa alegría completa que nada puede quitar, según Juan 16:22. Esa paz que supera toda comprensión de Filipenses 4:7. Y finalmente, la vida eterna en la presencia de Dios para siempre, según Juan 17:3. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración poderosa que puede transformar este momento en un hito decisivo de tu vida espiritual, un punto de inflexión en el que decidas finalmente establecer un hogar permanente en el escondite del Altísimo, mi hermano, mi hermana. Quédate aquí conmigo porque Dios ha preparado algo especial específicamente para ti. Una oración completamente basada en las Escrituras que sellará en tu alma esta verdad que has recibido hoy y te permitirá vivir de forma diferente a partir de ahora. No te vayas antes del final, porque ese momento de oración puede ser cuando todo cambia. Cuando por fin experimentas esa intimidad genuina que activa la protección completa prometida en el Salmo 91. Así que pasemos ahora a la aplicación práctica concreta, los pasos concretos y prácticos que puedes implementar de inmediato para empezar verdaderamente a habitar en el escondite del Altísimo. Querida, querida. Primero, según Santiago 4:7, que nos enseña a someternos a Dios y resistir al diablo, debes comenzar cada mañana sometiéndote conscientemente todo tu día al señorío de Cristo. Antes de levantarte de la cama, antes de coger tu móvil, antes de comenzar tus actividades, dirige tu corazón a Dios y declara en voz alta: Señor Jesús, este día te pertenece, mi vida te pertenece. Someto cada momento a tu voluntad. Elijo habitar en tu presencia desde este momento hasta que vuelva a dormir.
Esta declaración matutina establece tu intención de habitar en la presencia divina y prepara tu corazón para esa conciencia constante a lo largo del día. Luego, como enseña Efesios 6:11, sobre ponerte toda la armadura de Dios, debes ponerte espiritualmente por la mañana mediante una oración específica que te coloque cada pieza de la armadura descrita en los siguientes versículos. Declarad en voz alta: llevad el cinturón de la verdad, rechazando toda mentira del enemigo. Me pongo la coraza de la justicia, eligiendo obedecer la palabra de Dios en todas mis decisiones hoy. Piso fuerte con la preparación del Evangelio de la paz, llevándola allá a donde vaya. Tomo el escudo de la fe, con el que apagaré todos los dardos ardientes del maligno. Me pongo el casco de la salvación, protegiendo mi mente con la verdad de que pertenezco a Cristo, y tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza de armadura llevada conscientemente por oración crea esa armadura espiritual que acompaña a quienes habitan en el escondite del Altísimo. Así que, siguiendo Colosenses 3:2, que nos instruye a centrar nuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, necesitas desarrollar ese hábito de conversación interior constante con Dios durante todo el día. Mi hermano, mi hermana, no me refiero solo a momentos separados de oración formal, aunque esos también son importantes. Hablo de esa práctica de volver el corazón a Dios repetidamente mientras trabajas, conduces, mientras realizas tus tareas diarias. Una frase corta como Señor, estoy aquí ante ti, repetida a lo largo del día, mantiene esa conciencia de la presencia divina. Un pensamiento rápido de gratitud cuando sucede algo bueno, una palabra de rendición cuando surge algo difícil, una declaración de confianza cuando aparece el miedo. Estos pequeños momentos acumulados crean esa morada constante que activa la protección prometida en el Salmo 91. Y también necesitas establecer momentos específicos de oración profunda durante el día, no solo esa conversación interna constante, sino esos momentos separados en los que dejas todo y te dedicas por completo a la comunión con Dios, querida. Por la mañana, como Jesús lo mostró en Marcos 1:35, cuando se levantó temprano y fue a lugares desiertos a orar. Durante el día, como hacía Daniel 3 veces al día, según Daniel 6:10, y por la noche, antes de dormir, entregar el día en manos de Dios y descansar en su protección durante la noche. Estos momentos de oración profunda son como comidas espirituales que nutren esa comunión constante. Son como retornos a la base que se fortalecen para las batallas del día. Son como inmersiones profundas en esa presencia divina que es nuestro verdadero hogar. Ahora escucha algo urgente que necesito decirte, algo que no puede esperar ni un día más, hermano, hermana. Estamos en una guerra espiritual, nos demos cuenta o no, lo aceptemos o no. Pablo declaró con autoridad absoluta en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Pedro nos advirtió en 1 Pedro 5:8 que nuestro adversario, el diablo, merodea como un león, buscando a quien devorar, y Santiago nos instruyó en Santiago 4:7 a resistir al diablo y que huirá de nosotros. Hay un enemigo real de nuestras almas. Hay fuerzas espirituales malignas que trabajan activamente para alejarnos de Dios. Hay una batalla en el reino invisible por el destino eterno de cada persona. Y la única protección genuina contra estos ataques de oscuridad es habitar en el lugar secreto del Altísimo, hacer de la presencia de Dios nuestro lugar de morada permanente. Todos esos ataques que experimentas tras momentos de crecimiento espiritual, toda esa resistencia que enfrentas cuando empiezas a buscar a Dios con sinceridad,
toda esa hostilidad que surge de lugares inesperados cuando decides vivir santamente. Todo esto confirma lo que la Escritura enseña sobre la guerra espiritual, querida. No es paranoia espiritual, no es imaginación, no es casualidad, es el enemigo intentando alejarte de la protección que encuentras habitando en la presencia divina. Es el adversario que se da cuenta de que te estás convirtiendo en una amenaza para el reino de las tinieblas y, por tanto, intensifica los ataques. Pero aquí está la gloriosa verdad que debe anclar tu alma. Mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Según 1 Juan 4:4, cuando habitas en el lugar secreto del Altísimo, cuando vives permanentemente en esa comunión íntima con Dios, tienes protección absoluta porque estás oculto dentro de la fortaleza viviente que es Dios mismo, y ningún poder de oscuridad puede alcanzarte allí. Pero debes actuar ahora. No puedes posponer esta decisión, no puedes procrastinar el compromiso de habitar en la presencia divina, hermano mío, hermana mía. Santiago 4:14 nos recuerda que eres como vapor que aparece un rato y luego se disipa. Pablo declara en 2 Corintios 6:2 que ahora es el momento aceptable, ahora es el día de la salvación. Y el autor de Hebreos nos advierte en Hebreos 3:15 que hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tu vida es breve como el vapor, el tiempo que tienes para residir en la presencia de Dios y experimentar su protección es limitado. Hoy es el único momento garantizado que tienes. Mañana puede que sea demasiado tarde. Mañana el enemigo puede haberte robado esta revelación que recibiste hoy. Mañana tu corazón puede haberse endurecido ante la exigencia de intimidad que la palabra impone. Hoy, en este mismo momento, mientras el Espíritu Santo aún toca tu corazón, mientras la verdad sigue viva en tu mente, mientras aún se pueda tomar una decisión, elige habitar en el lugar secreto del Altísimo. Y aquí está la terrible consecuencia de conocer esta verdad y no obedecerla, de recibir esta revelación y no actuar según ella, de entender que la protección proviene de la intimidad constante con Dios, pero de seguir viviendo esa religiosidad externa superficial, querida. Eres espiritualmente vulnerable de formas que ni siquiera puedes imaginar, expuesto a ataques que esa cobertura completa del Salmo 91 bloquearía, desprotegido en áreas que la intimidad con Dios protegería, viviendo fuera de esa fortaleza que está disponible, pero en la que elegiste no entrar. Y lo que es peor, el conocimiento no aplicado se convierte en condena en lugar de salvación. Santiago 4:17 es claro: quien sabe el bien debe hacer y no lo hace, para él es pecado. Ya no puedes alegar ignorancia, ya no puedes decir que nadie te enseñó. La verdad se te ha revelado hoy. Ahora la responsabilidad es tuya, la elección es tuya, y las consecuencias, para bien o para mal, también serán tuyas. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Este versículo ahora es la confrontación final, llamada urgente, absoluta demanda de decisión en este momento, mi hermano, mi hermana. Elige hoy a quién servirás, como Josué desafió al pueblo de Israel en Josué 24:15. Elige hoy si habitarás en la presencia de Dios o si seguirás viviendo fuera de esa protección. Elige hoy si vas a pagar el precio de la intimidad constante o si continuarás con una religiosidad cómoda pero ineficaz. Elige hoy, porque mañana puede llegar tarde, porque el enemigo no descansa, porque tu vida es breve como el vapor, que pronto se disipa, porque este puede ser tu punto de inflexión decisivo, donde todo cambia para siempre. Si sientes que esta palabra te toca profundamente el corazón en este momento,
Si el Espíritu Santo te confirma que es verdad, dale like a este video ahora y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa pero poderosa de decir amén, de declarar que has recibido esta verdad, de testificar que eliges obedecer lo que Dios te ha revelado hoy. Así que ahora juntos alcemos al Padre esta poderosa oración que sellará en tu alma toda la verdad que el Espíritu Santo te ha revelado hoy. Hermano mío, hermana mía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Señor, este versetículo que hemos repetido a lo largo de esta predicación se convierte ahora en el fundamento de esta oración, el fundamento de esta súplica, el fundamento de esta entrega que hacemos ante ti en este momento sagrado. Santo Padre, reconocemos que todo lo que aprendemos hoy proviene de ti, que tú eres la fuente de toda verdadera revelación, que el Espíritu Santo nos ha abierto los ojos para entender que la protección genuina no proviene de rituales mecánicos, sino de la intimidad constante contigo. La gratitud desborda ahora de nuestros corazones, Señor, por esta verdad oculta que el 99% de los católicos desconocen, pero que hoy nos has revelado a través de tu palabra. Te agradecemos que ya no viviremos en la confusión de rezar el Salmo 91, esperando protección automática, mientras nuestros corazones permanecen alejados de ti. Agradecemos que ahora entendamos que habitar en el lugar secreto del Altísimo es una relación viva y no una transacción religiosa. Os agradecemos que sepáis que esta revelación cambiará para siempre la forma en que vivimos nuestra fe católica, transformando la religiosidad externa superficial en una comunión íntima genuina. Gracias, Padre, por amarnos tanto que no nos permites continuar en la ignorancia espiritual que nos deja vulnerables. Gracias por esta palabra que es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestros caminos, según el Salmo 119, 105. Y ahora, Señor, clamamos por el empoderamiento del Espíritu Santo para vivir esta verdad que hemos recibido, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada, según Juan 15, 5. Dijiste en Lucas 11, 13, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos dones a nuestros hijos, ¿cuánto más dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a quienes se lo pidan? Así que te pedimos ahora, Padre, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo con poder. Permítenos habitar verdaderamente en el lugar secreto del Altísimo, no solo visitando tu presencia ocasionalmente, sino estableciéndonos allí de forma permanente. Danos la fuerza para morir ante esa vida egocéntrica y vivir para ti con firmeza. Concédenos la gracia para cultivar esa conciencia continua de tu presencia a lo largo de cada día. Nos fortalece para pagar el precio de la intimidad genuina, para llevar la cruz a diario, para caminar por el estrecho camino que pocos encuentran. Espíritu Santo, ven sobre cada persona que está recibiendo esta oración ahora mismo. Toca profundamente, transforma radicalmente, empodera sobrenaturalmente. Ahora te presentamos ante ti, Padre, las peticiones específicas que llenan nuestros corazones, las verdaderas necesidades que enfrentamos, las batallas que libramos. Primero, pedimos la liberación espiritual según la verdad que Jesús declaró en Juan 8:36. Que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Líbranos, Señor, de toda opresión demoníaca, de todo embate de oscuridad, de toda fortaleza espiritual que el enemigo ha construido en nuestras vidas. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Ahora hacemos de esta protección prometida en el Salmo 91 nuestra realidad operativa al elegir habitar en tu presencia. Cúbrenos con tus plumas, danos refugio bajo tus alas, como promete el versículo 4. Líbranos de la trampa del cazador,
y de la peste perniciosa. Que ninguna plaga se acerque a nuestra morada, porque habitamos en ese lugar secreto contigo. También pedimos la salvación y restauración de nuestras familias, Señor, especialmente de aquellos niños que se han alejado de la fe, de esos familiares que viven en pecado, de esos hogares espiritualmente separados. Prometiste en Hechos 16:31, que si creemos en el Señor Jesús, seremos salvos, nosotros y nuestra casa. Clamamos por esa promesa ahora, Padre. Toca corazones endurecidos, rompe resistencias, quita las vendas espirituales en los ojos y devuelve al redil a esas ovejas perdidas. Restaura las relaciones rotas, como promete Joel 2:25, que restaurarás los años que la langosta comió. Establezcan armonía en los hogares, ya que el Salmo 133:1 celebra lo bueno y dulce que es que los hermanos habiten en unidad. Consagren a cada familia representada en esta oración para que sean como la casa de Josué, que declaró: Yo y mi casa serviremos al Señor. También te presentamos nuestras necesidades económicas, Padre proveedor, que eres dueño del oro y la plata, según la Agaya 2:8. Pedimos provisión según tu promesa en Filipenses 4:19, de que proveerás todas nuestras necesidades según tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Abre las ventanas del cielo y derrama bendiciones inconmensurables, como promete Malaquías 3:10, a quienes te honran con diezmos y ofrendas. Danos sabiduría, como Santiago 1:5, nos enseña a cuidar bien los recursos que nos encomiendas, a prosperar con propósito, a ser canales de bendición y no solo receptores. Romped toda maldición de la pobreza, eliminad todo bloqueo financiero, estableced prosperidad bíblica sobre nuestras vidas, no para acaparar egoístamente, sino para avanzar vuestro reino en la tierra. También clamamos por sanación emocional, Señor, porque muchos aquí llevan heridas profundas, viejos dolores, traumas no resueltos. Prometiste en el Salmo 147:3 que sanarías a los que tienen el corazón roto y vendarás sus heridas. Toca ahora mismo, Señor, esas zonas magulladas del alma, según Juan 14:27, donde Jesús dijo que nos deja su paz, no como la que da el mundo, sino la paz que permanece incluso en medio de las tormentas. Devuelve la alegría de la salvación, ya que el Salmo 30:5 promete que el llanto puede durar toda una noche, pero la alegría llega por la mañana. Sustituye la ansiedad con el descanso, el miedo con la confianza, la desesperación con la esperanza, la tristeza con la alegría en el Espíritu Santo. Y también pedimos salud física, Señor, tú que eres Jehová Rafa, el Dios que sana según Éxodo 15:26. La Escritura declara en 3 Juan 1. Nutre el deseo de prosperar en todas las cosas y de estar sanos, así como prospera nuestra alma. Trae restauración física, ya que Isaías 53:5 profetizó que por sus rayas somos sanados. Da vitalidad, ya que Isaías 40:31 promete que quienes esperan al Señor renuevan sus fuerzas, suben con alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se cansan. Toca cada cuerpo representado en esta oración. Elimina enfermedades, cura enfermedades, restaura órganos y renueva fuerzas. Ahora, Padre, extendemos esta invitación a la entrega total, como Jesús nos llamó en Mateo 11:28-30, diciendo: Venid a mí, todos los que laboráis y estáis cargados de peso, y yo os daré descanso. Te entregamos cada carga que llevamos, cada preocupación que nos pesa, cada ansiedad que nos roba el sueño. La Escritura nos instruye en 1 Pedro 5:7 a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú has cuidado de nosotros. Así que lo lanzamos ahora, Señor. Soltamos el control que intentábamos mantener. Entregamos nuestra voluntad a tu voluntad. Descansamos en ti, como nos enseña el Salmo 62:5, diciendo solo en Dios: Oh, alma mía, espera en silencio, porque de Él viene mi esperanza.
Tomamos sobre nosotros tu yugo fácil y tu carga ligera, cambiando nuestro peso imposible por tu suficiente gracia. Y ahora declaramos con toda la autoridad de la palabra de Dios que hemos elegido habitar en el lugar secreto del Altísimo, que hemos hecho morada permanente a la sombra del Todopoderoso, que hemos hecho de la comunión constante contigo el centro absoluto de nuestra existencia. Ya no viviremos esa fe católica superficial, de rituales externos, sin intimidad interna. Cultivaremos esa presencia continua, esa conversación interna constante, esa conciencia de que estamos ante ti y tú con nosotros en cada momento. Y mientras habitamos allí en ese lugar secreto de tu presencia, recibiremos la protección completa que prometiste en el Salmo 91. La paz profunda que el mundo no puede dar, la vida abundante que Jesús vino a traer. Todo esto lo pedimos y declaramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que nos ha dado acceso al Padre, el que nos ha abierto el camino al lugar santísimo, en cuyo nombre se escucha y responde toda oración. Amén y amén. Si sientes que esta oración ha tocado profundamente tu corazón, si el Espíritu Santo ha confirmado en ti que esta es tu realidad a partir de ahora, escribe en los comentarios amén o recibo o creo. Declara públicamente que recibes esta verdad revelada, que eliges habitar en el escondite del Altísimo, que decides vivir de forma diferente a partir de este momento. Y si tienes peticiones específicas de oración, necesidades particulares que quieres que llevemos ante el Padre, escribe también allí. Rezaré por cada nombre, intercederé en cada situación, clamaré por intervención divina en cada caso presente. Somos una comunidad de fe que camina junta en este camino de intimidad con Dios. Y tu victoria es mi victoria, tu necesidad es mi preocupación, tu crecimiento espiritual es mi alegría. Ahora hemos llegado al final de este poderoso viaje a través de la revelación bíblica oculta sobre el Salmo 91 y la protección divina, hermano mío, hermana mía. Pero en verdad este final es solo un nuevo comienzo. Repasemos brevemente el camino que hemos recorrido juntos, guiados por la palabra de Dios. Empezamos con esa pregunta urgente sobre por qué tantos católicos rezan el Salmo 91 a diario, pero siguen viviendo con miedo y vulnerabilidad espiritual. Entonces descubrimos la verdad oculta que el 99% no conoce. El Salmo 91 no es una promesa universal automática para quien recite las palabras, es una promesa condicional para quienes habitan en el lugar secreto del Altísimo. Aprendemos que morar significa tomar morada permanente en la presencia de Dios, no una visita ocasional, sino una comunión constante, no religiosidad exterior, sino una intimidad genuina. Y finalmente entendemos que el centro del Salmo 91 no es principalmente la protección física frente a los peligros materiales, aunque también incluye eso, sino la protección espiritual contra la separación de Dios, contra la muerte espiritual, contra la pérdida de esa intimidad que es nuestra verdadera vida. Aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Este versículo que hemos repetido 16 veces a lo largo de esta predicación está ahora grabado indeleblemente en tu alma, cargando con todo el peso del significado que el Espíritu Santo ha revelado. Ya no son solo palabras bonitas que recitas mecánicamente. Es un compromiso de vida que has asumido. Es un llamado divino al que has respondido. Es una verdad transformadora que cambiará para siempre la forma en que vives tu fe católica. A partir de este momento, cada vez que reces el Salmo 91, recordarás que declaras tu compromiso de habitar en la presencia divina. Cada vez que busques la protección de Dios, recordarás que esa protección proviene de la intimidad constante y no de rituales externos.
Cada vez que sientas miedo o vulnerabilidad, recordarás que el escondite del Altísimo está disponible para quienes decidan hacerlo su hogar permanente. Y ahora tengo una última pregunta reflexiva para ti, querida, algo que quiero que reflexiones profundamente en tu corazón, mientras este mensaje aún resuena en tu alma. ¿Cómo cambiará concretamente tu vida a partir de hoy por esta verdad que has recibido? ¿Qué prácticas concretas implementarás para cultivar esa comunión constante con Dios? ¿Qué hábitos tendrás que cambiar? ¿Qué prioridades tendrás que reordenar? ¿Qué relaciones tendrás que ajustar para establecer un hogar permanente en el escondite del Altísimo? Esta no es una pregunta retórica que hagas solo para pasar el tiempo, mi hermano, mi hermana. Es una pregunta esencial que determinará si esta predicación produjo una transformación real o simplemente fue información que olvidarás en unos días. Dios os ha elegido para escuchar este mensaje hoy, en este momento particular de vuestra vida. No fue casualidad que llegaras aquí, era un propósito divino, era la preparación del Espíritu Santo, era la intervención de un Dios que te ama tanto que no te permite seguir viviendo en la ignorancia espiritual que te deja vulnerable. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, que compartimos esta búsqueda de una intimidad genuina con Dios, que no estamos solos en este camino de aprender a habitar verdaderamente en el escondite del Altísimo. Eres una pieza fundamental aquí. Tu presencia no es accidental. Tu corazón abierto para recibir esta verdad me llena de gratitud y alegría. Quiero invitarte ahora, si no lo has hecho ya, a que dejes tu me gusta en este video y te suscribas al canal, activando la campana para recibir notificaciones. Pero más que eso, mucho más importante que estos gestos técnicos, quiero conocerte mejor. Quiero saber que esta palabra ha llegado a tu corazón. Comenta abajo desde qué ciudad me estás escuchando, desde qué parte de Brasil o del mundo te ha llegado este mensaje. Y si lo sientes en tu corazón, comparte lo que estás pasando ahora mismo, qué batallas enfrentas, qué necesidades tienes, para que podamos orar juntos como una comunidad de fe. Tu historia importa para Dios y también para nosotros. Tu victoria nos hace felices, tu lucha nos mueve a la intercesión. Esta poderosa revelación sobre el Salmo 91 es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo a través de este canal, querida. Hay mucha más verdad oculta en las Escrituras que el 99% de los católicos desconoce. Hay muchas otras revelaciones que transformarán por completo la forma en que vives tu fe. En el próximo vídeo, profundizaremos aún más en cómo vivir constantemente en la presencia de Dios, cómo cultivar esa intimidad genuina que activa todas las promesas bíblicas de protección y bendición, cómo experimentar el poder transformador de la palabra aplicada correctamente en tu vida diaria. No dejes pasar esta oportunidad. No interrumpas este viaje cuando apenas estamos empezando a desentrañar los misterios que Dios desea revelar a quienes le buscan sinceramente. El siguiente paso de tu camino espiritual está a tu alcance. La próxima verdad oculta que lo cambiará todo te está esperando. Caminemos juntos, continuemos este descubrimiento. Avancemos en este territorio de intimidad con Dios que pocos exploran, pero que está disponible para todos los que deciden pagar el precio. Permite que Dios siga hablando a tu corazón, hermano mío, hermana mía. No permitas que el enemigo robe la semilla que se plantó hoy. Ahora da el siguiente paso en este viaje viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En ella, seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia del Señor, a experimentar la plenitud de sus planes, a caminar en esa intimidad que activa la protección divina completa. No te detengas aquí, porque Dios aún quiere revelarte mucho más de lo que podemos cubrir en un solo mensaje.
Hay capas y capas de verdad bíblica oculta esperando ser desvelada. Hay revelaciones tras revelaciones que transformarán cada área de tu vida cuando se entienden y aplican correctamente. Recuerda siempre esta verdad fundamental que debe anclar tu alma. Dios es más grande que cualquier ataque de oscuridad, más grande que cualquier circunstancia difícil, mayor que cualquier problema que enfrentes. Y su presencia, ese escondite del Altísimo donde eliges habitar, es una fortaleza inexpugnable donde ningún enemigo puede alcanzarte. Confía en Él con todo tu corazón, como nos enseña Proverbios 3, 5-6, y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar o pedir, como promete Efesios 3:20. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga que su rostro brille sobre ti y tenga misericordia de ti, que el Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz, según la bendición sacerdotal de Números 6, 24-26. Esta es mi última oración por tu vida, querida, que experimentes ese descanso a la sombra del Todopoderoso que promete el Salmo 91. Que realmente habites en el lugar secreto del Altísimo, no solo como concepto teológico, sino como una realidad cotidiana vivida. Que la protección divina completa sea tu experiencia constante, porque has elegido hacer de la presencia de Dios tu lugar de morada permanente. Que tu vida sea un testimonio vivo del poder transformador de la verdadera intimidad con el Padre. Y que otros vean en ti la diferencia que supone conocer y obedecer esta verdad oculta que hoy se te ha revelado. Ve en paz. Ve con la seguridad de que Dios está contigo. Ve con la confianza de que habitar en su presencia es tu mayor protección y tu mayor bendición. Y os espero, con alegría y expectación, en el próximo video donde continuaremos este maravilloso viaje de descubrimiento de la palabra. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos pronto.